En esta mañana, ¿verdad? Estamos celebrando que Cristo ha resucitado y podemos reconocer sin temor a equivocarnos que este hecho es el más significativo de toda la historia. Si hay algún acontecimiento más espectacular, más peculiar, más asombroso en la historia de la humanidad, porque Cristo era hombre, es la resurrección de Jesús, con el poder que le levantó de los muertos. Aunque muchos dicen que esto no es cierto. Muchos dicen que Cristo no resucitó. Sin embargo, tenemos pruebas irrefutables de que esto es cierto, de que Cristo ha resucitado. Algunos de los que no creen en que Cristo resucitó, cuando alguien lo confronta con estos hechos contundentes, dice entonces que es posible de que Cristo haya resucitado. Hemos leído en la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, y ahí encontramos la esencia del Evangelio, ahí encontramos también el testimonio de aquellos hombres y mujeres que vieron al Cristo resucitado, y de ahí también encontramos el verdadero significado de lo que tiene que ver con la resurrección. Y esto sería casi como 3 ideas que vamos a continuación a desarrollar en esta predicación. Mirad, el mensaje del Evangelio consiste en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesucristo. Y eso lo hemos leído en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Para pensar en la resurrección tenemos que pensar también en la muerte y en la sepultura. Si nos saltamos la sepultura, algunos se saltan la muerte y por lo tanto también la resurrección. Estos 3 elementos, muerte, sepultura y resurrección, son como 3 elementos vinculados, unidos, que van de la misma mano. No hay resurrección si no hay sepultura. No hay sepultura si no hay muerte. Estamos diciendo que incluso algunos cuentan y dicen, que no creen, claro, dicen que Jesús se desmayó estando en la cruz de Calvario. Otros dicen que Jesús entró en coma y luego se despertó. Otros incluso dicen que Jesús engañó a las autoridades. Y el testimonio de las Escrituras es que, según Mateo capítulo 28, versículo 6, que lo hemos leído muchas veces, Marcos capítulo 16, versículo 6, nos encontramos allí en que los ángeles, cuando llegaron las mujeres, indicaron, aquí estaba y había sido colocado el cuerpo de Jesús y ahora no estaba allí. Podemos, por lo tanto, expresar que Jesús no tuvo honras fúnebres, como cualquier persona se celebra un sepelio, un funeral. Alguien se muere, todo se prepara para recibir a la gente, para atender a la gente, para preparar todo lo que tiene que ver con el sepelio, pero en este caso, ¿verdad?, como vamos a ver a continuación, y también lo sabemos, aquel jueves que tuvo Jesús la Santa Cena, ¿verdad?, fue entregado por Judas con un beso en el huerto y el viernes fue crucificado. Y el viernes fue sepultado, porque se acercaba el día siguiente, el Sabbat, día de reposo donde nada se podía hacer. Así que Jesús no fue sepultado por sus familiares, ni por sus apóstoles. Y esto nos hace ver la gran maravilla de la providencia de Dios. Dios provee de tal manera que alguien dice, Cristo murió como un mendigo, pero fue sepultado como un rey. ¿Por qué decimos esto?
Porque José de Arimatea era un hombre adinerado que pidió el cuerpo a Pilatos y que preparó un sepulcro que no había sido utilizado y allí colocó el cuerpo de Jesús. Y Jesús de Arimatea fue con Nicodemo, como todos también sabemos la historia, y con las mujeres llevando lienzos y costosas especies aromáticas de mucho valor, y lo colocaron, como hemos dicho, en un sepulcro nuevo. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23 y Juan capítulo 19. Así que Dios, que cuida de los suyos, también estaba cuidando de su Hijo Jesús. Por lo tanto, aquel acontecimiento y aquel hecho, podemos afirmar que el hecho más básico y más certificado es el hecho acerca de Jesús, de su muerte. Cristo verdaderamente murió. Fue sepultado. La sepultura gritó, diciendo, todo está perdido. La muerte ganó, la vida perdió. La situación puede haber parecido sombría el viernes tras la muerte de Jesús, como también la Escritura nos dice que hubo, ¿verdad? Hubo un momento donde todo se nubló. Pero la resurrección sucedió el domingo. Jesús resucitó y está vivo. Mira cómo Spurgeon, un gran predicador del siglo pasado, bautista de Inglaterra, en una de sus muchas predicaciones, cómo Jesús nos habla de la muerte y de la sepultura y de la resurrección de Jesús. Esto es un párrafo que he tomado de su propia predicación. Mira cómo Spurgeon lo comunica. Dice así, lo podéis también leer en pantalla. Su cuerpo no había sufrido corrupción, pues no era posible que ese cadáver santo viera corrupción, pero aún así había estado muerto. Y por el poder de Dios, por su propio poder, por el poder del Padre, por el poder del Espíritu, pues es atribuido alternativamente a cada uno de ellos, antes de que el sol hubiere salido, su cadáver fue revivido, resucitó. El corazón silencioso, comenzó a latir otra vez, y la sangre vital comenzó a circular a través de los canales estancados de las venas. El alma del Redentor tomó posesión del cuerpo otra vez, que vivió una vez más. Allí estaba dentro del sepulcro, vivo, en verdad, en cuanto a todas sus partes, como lo estuvo siempre. Él salió de la tumba, literal y verdaderamente, en un cuerpo material, para vivir entre los hombres hasta la hora de su ascensión al cielo. ¿Veis cómo este gran predicador, ¿verdad?, nos presenta esta situación de Jesús? ¿Qué estamos diciendo? Estamos, por lo tanto, diciendo que el poder atribuido a Jesús, que tras su resurrección demuestra su divinidad. Jesús era Dios hecho hombre. Para los creyentes, la resurrección confirma el origen divino de Jesús, pues resucitar es un poder atribuido solamente y exclusivamente a Dios. Así que el acto de la resurrección de Jesús es prueba de su naturaleza viviente y es al mismo tiempo promesa y esperanza para todos nosotros. Los discípulos del Señor, de Cristo, dieron fe de la resurrección del Señor. Mirad, según los evangelios, sabemos y estamos recordando en esta mañana que Jesús fue crucificado un día de viernes. Inmediatamente después de la celebración de la Pascua judía y ante la proximidad del sábado, el Sabbat, día de descanso obligatorio para todos los judíos,
fue sepultado inmediatamente por José de Arimatea, un discípulo secreto del Señor. Jueves celebró la Santa Cena, jueves fue entregado por Judas, viernes ya de madrugada, ¿verdad?, fue sentenciado a muerte y murió en la cruz del Calvario. Y el domingo resucitó. Cuando las mujeres fueron para continuar con Jesús, ya que se le había echado encima el viernes y no había terminado, ¿verdad?, eso nos dicen los evangelios, con las especies aromáticas, cuando llegó allí el domingo, al día siguiente, la piedra del sepulcro había sido removida y el cuerpo de Jesús no se encontraba. Quienes acudieron allí recibieron el anuncio del ángel que dijo: no está aquí, Cristo ha resucitado. Fue María Magdalena quien fue la primera, es un testimonio, la primera, creo que en cada predicación siempre lo digo, no sé por qué, la primera persona que recibe la noticia de la resurrección de Jesucristo fue una mujer, y fue María Magdalena, de la que el Señor le sacó 7 demonios. Mira su vida pasada, pero mira su vida presente y su vida futura. Una discípula entregada con cuerpo y alma al Señor. Y tuvo la grata experiencia de ser la primera persona que recibió esta noticia y que vio a Cristo. Recordad también, creo que lo dice Juan, que vio a Cristo y quiso, ¿verdad?, adorarle, quiso tocarlo, ¿verdad? Pero María Magdalena, como también María, la madre de Jesús, estaban presentes, ¿verdad?, en todo este acto. Y sabemos también que el testimonio de aquellos dos que iban en el camino de Emaús, ¿recordáis? Lucas capítulo 24, también ellos vieron al Cristo resucitado. Por lo tanto, los apóstoles, llegado el momento, fueron los primeros que creyeron, aunque con cierta resistencia. Recordad que Pedro y Juan y los demás, los 11, que no estaba allí Judas, cuando llegó María Magdalena anunciando que Cristo había resucitado, no creyeron. Y Pedro y Juan salieron corriendo para acercarse al sepulcro. Y tampoco recordad que Cristo se apareció luego, domingo, al 8º día, domingo, se apareció de nuevo Cristo a todos que estaban en un lugar, ¿verdad?, en un lugar concreto. Cristo atravesó las puertas y allí no estaba Judas, y luego a Judas no creyó en el testimonio de los restantes. Pero sabemos que con resistencia luego todos los apóstoles creyeron, porque Judas tocó a Jesús, recordáis, ¿no? Que Judas fue el que tocó y metió los dedos en la llaga, ¿verdad?, del costado y en sus manos. Así que los apóstoles, con resistencia, pero al final creyeron, ¿verdad? Y creyeron que este hecho, la resurrección, era un acontecimiento real. Se convencieron de que Cristo había resucitado. Después de esto, Cristo se apareció durante 40 días y se apareció a más de 500 personas, lo hemos leído en 1 Corintios 15, y luego en el monte fue ascendido y desapareció por medio de una nube. Y todos los testigos quedaron maravillados observando cómo Jesús era elevado hasta el cielo. Y sabemos también por las Escrituras que cuando Cristo fue elevado hasta el cielo, allí, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, fue exaltado hasta lo sumo. Recibió un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para que toda lengua y toda rodilla se doble ante el nombre precioso de Jesús. Así que completó la misión. Cristo completó la misión, fue exaltado a su gloria anterior. Dejó su gloria y vino para tomar el lugar que nos correspondía. De esto se desprende, por lo tanto, que la fe en la resurrección es desde el comienzo una convicción basada en un hecho, en un acontecimiento real, que no es una invención como dicen algunos, que Cristo no se desmayó como dicen algunos, que Cristo no entró en coma como dicen algunos, que Cristo murió, fue sepultado
y resucitó al tercer día. Testimonios, ¿verdad?, de gente cercana a Jesús, pero que también hay un testimonio extrabíblico de un gran historiador del siglo I, Flavio Josefo, que mira lo que dijo. Este historiador no cristiano del siglo I, en sus varias obras que tiene, una de ellas Antigüedades, vivió entre el año 37 después de Cristo y el año 100, escribió lo siguiente. Dice de esta manera, en su libro Antigüedades, el capítulo 28.33, dice de la siguiente manera: había alrededor de este tiempo un hombre sabio. Es textual de su propio libro, un libro, ¿verdad?, histórico, pero no era un hombre que creía en Jesús, ¿no? Había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro, tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10.000 cosas maravillosas respecto a su persona que también había sido preanunciadas. Y el grupo de cristianos, llamado de este modo por causa de él, no ha sido extinguido hasta el presente. ¿Verdad qué testimonio también de este hombre? Pero este hombre lo que nos hace también ver es que la vida de Jesús, sus padecimientos, su muerte y resurrección, había sido según los profetas. Toda la Biblia nos habla sobre la vida, nos enfoca la vida y ministerio de Jesucristo. Por tanto, decimos que la creencia en la resurrección no solamente está basada en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia. Esta mañana hemos leído Salmo capítulo 16, versículo 10, que habla, y el santo no verá corrupción, como hemos dicho, ¿verdad? Así que hay fuentes. Esta creencia es la creencia de que los profetas del Antiguo Testamento se expresaban con mucha determinación y claridad cuando hablaban de los padecimientos redentores, de la muerte y la gloriosa resurrección de Jesús. ¿Qué hemos leído en 1 Corintios capítulo 15? Decía Pablo, de versículos 3 y 5, que todo esto ocurrió conforme a las Escrituras. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Antiguo Testamento. Todo lo que Pablo estaba expresando en esta carta a los Corintios que hemos leído, ocurrió conforme a las Escrituras. Cuando Jesús se manifestó vivo a los dos en el camino de Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 26 y 27, cuando les habla, dice el texto que sus corazones ardían. Y Jesús le dijo, ¿por qué estáis tan tristes? ¿Es que tú no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? ¿Qué ha pasado? Como Jesús Nazareno, hombre aprobado por Dios, fue crucificado. Y entonces Jesús le dijo a los dos de Emaús, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y Jesús, comenzando desde Moisés, la Escritura, y los profetas, le explicó lo que ellos decían acerca del Mesías. ¿De acuerdo a las Escrituras? Recordamos a Juan y a Pedro, Juan capítulo 20, versículo 9. Cuando recibió el testimonio de María Magdalena, ambos fueron corriendo hasta el sepulcro. Pedro mayor, Juan más joven. ¿Quién llegó el primero? Juan. Luego llegó Pedro.
Pero dice el texto, ¿verdad? Que llegó Juan y se quedó a la puerta, no entró. Y luego llegó Pedro y entró hasta el fondo. Y cuando ambos tuvieron aquella experiencia, nos encontramos que esto que había ocurrido, ¿verdad? Nos dice Juan que ellos no creían en la resurrección de Jesús hasta que encontraron la tumba vacía, a excepción del sudario que había sido dejado allí, porque hasta entonces, dice Juan capítulo 20, versículo 9, de ellos dos, hasta entonces no habían entendido las Escrituras, que dice que Cristo tenía que resucitar. Así que Pedro y Juan, hasta que no experimentó y se acercó a la tumba, no supieron, la Escritura decía esto. Pues entonces Cristo ha resucitado. ¿Qué significa? Tercer y último punto. ¿Qué significa verdaderamente la resurrección para nosotros, para el mundo? ¿Qué significa? Ahí lo tenemos, ¿verdad? La resurrección significa que Cristo era divino, lo hemos dicho en este mensaje, ¿verdad? Cristo era divino. Jesús demostró su deidad cumpliendo las profecías de la muerte y la resurrección de entre los muertos. Y mirad cómo lo dice la Biblia. La Biblia declara que fue declarado, la Biblia dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Está en pantalla. Romanos capítulo 1, versículo 4. Quedando así demostrado, ¿verdad?, su divinidad. Pero también la resurrección nos evidencia, nos demuestra el poder de Cristo para perdonar nuestros pecados. Lo hemos leído. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. La Biblia dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al resucitar de los muertos, Jesús demostró su autoridad y poder para romper los lazos del pecado y asegurar el perdón y la vida eterna a todos los que aceptan su regalo de salvación. Si Cristo no resucitó, tu fe, mi fe, no tiene valor. Aún estamos muertos en nuestros pecados. Pero también la resurrección nos reveló el poder de Cristo sobre la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 9. La Biblia dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Así que la resurrección también aseguró nuestra victoria sobre la muerte y nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos en Cristo Jesús. Nos dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 6. Por último, la resurrección también nos demuestra, ¿verdad?, la derrota del enemigo de Dios. Cristo derrotó a Satanás. Desde aquel momento en el que Lucifer se rebeló contra el Señor, desde el momento de su rebelión original hasta el día de la cruz, el diablo luchó incansablemente, cruelmente y astutamente para derrotar al reino de Dios. Satanás, quizá, dice algunos teólogos, debió haber pensado que había dado un golpe final y decisivo cuando consiguió llevar a Cristo hasta la cruz del Calvario y asesinarlo. Pero ¿qué nos dicen las Escrituras? Que también hemos leído. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 55 al 57. No, creo que este no lo hemos leído, ¿verdad? No. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el triunfo de Satanás fue su derrota. La cruz del Calvario fue el triunfo del cielo, de Dios, de Cristo. Y debido a la resurrección, muchos cristianos
todos los cristianos deberíamos de no tener temor ni a Satanás ni a la muerte, porque Cristo le ha vencido. ¿Te acusa Satanás? Dice Pablo también, pues ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Te acusa Satanás? Cristo ha resucitado. Él es tu abogado defensor. ¿Son un obstáculo tus debilidades y tus pecados? Hay personas, ¿verdad?, que a veces dicen, no doy un paso más porque mi vida no es lo que yo esperaba que fuese. ¿Son un obstáculo tus debilidades y tus pecados? El Cristo vivo es el que ha muerto por tus pecados. Y como en esta mañana hemos dicho, si tú confiesas tus pecados, Él te limpiará de toda tu maldad. Él ha venido para perdonarte y para limpiarte de toda tu maldad. ¿Te aterra la muerte? Jesús ha resucitado. Él está vivo. Él ha vencido al último enemigo, a la muerte. Y en Él hay vida después de la muerte. Para terminar, ¿recordáis el sermón de Pedro? Hechos capítulo 2. Pedro predicó un sermón de resurrección de Jesús. El Pedro que había abandonado al maestro, le había seguido de lejos, que había negado 3 veces al maestro, 3 veces fue llamado por Jesús, ¿verdad? Fue confirmado al amor y al servicio, y aquí lo vemos predicando el mensaje sobre la resurrección. ¿Sabes lo que ocurrió aquel día? Que la gente que escuchó este mensaje, le dijo a Pedro, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautizaos para que vuestros pecados sean perdonados, ¿verdad? Así que este mensaje de Pedro acerca de la resurrección trajo tal convicción de pecado a todos los presentes que aquel día Dios añadió a su iglesia a más de 3.000 personas. Y este grupo de creyentes son creyentes que creían en el poder de la resurrección. Y hasta el día de hoy se ha multiplicado. Se sigue multiplicando. Muchos hombres y mujeres creen en el poder de la resurrección de Jesucristo. Así que el testimonio de hombres y mujeres que han sido transformados porque han creído en el poder de la resurrección, hoy sigue dando testimonio, que somos nosotros, ¿verdad?, de que Cristo nos libera, de que Cristo nos salva y de que afirmamos que la prueba más concluyente para la resurrección de Jesucristo es que Él está vivo, vive dentro de nosotros por su Santo Espíritu y hoy, ¿verdad?, continúa transformando y bendiciendo nuestras vidas. Que Dios esta mañana nos bendiga a todos. Amén.